tenemos una historia para contar que es alusiva a la fecha. Hoy se cumple un nuevo aniversario de esto. Y es un episodio que con el correr del tiempo se ha ido olvidando también, porque ha ido una intención manifiesta de dejarlo atrás, de taparlo, aunque en su momento fue bastante llamativo y, por qué no decir, escandaloso. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte del infante Alfonso de Borbón y Borbón, quien murió a la edad de 14 años, un 29 de marzo del año 1956, en Estoril, en Portugal. Fue infante de España, fue hijo de Juan de Borbón, que no fue rey de España, porque esto era durante la época del franquismo, así que solamente era duque de Barcelona, y por tanto era nieto del rey Alfonso III y hermano menor del rey Juan Carlos I. Juan Carlos I, ¿quién es? Es quien fuera hasta no hace muchos años rey de España. Hoy luego abdicó y dejó lugar a su hijo Felipe. Es aquel famoso rey de ¿por qué no te callas?, que le dijo a Chávez en un momento, en una situación donde Chávez hablaba y se asoma y le dice ¿por qué no te callas? Con sus polémicas también por la casa y demás. El rey, el hermano del futuro rey Juan Carlos I, el infante Alfonso, murió tempranamente a los 14 años en un episodio que fue confuso, donde Juan Carlos, que luego fuese rey, le disparó en la cabeza. No sé cómo fue confuso. Bueno, fue confuso porque todo indicaría que el accidente, que la situación fue accidental. En ese entonces Juan Carlos tenía 18 años, ya era bastante grandulón. Pero bueno, en ese momento, en el día donde sucede esto, estábamos hablando, era Jueves Santo en ese momento, había ido a misa, después luego fueron a jugar al golf, que parece que el infante Alfonso jugaba muy bien. No hay sospechas en este caso respecto a la línea de sucesión, porque Juan Carlos era mayor que Alfonso, o sea que era heredero directo. Pero sí hubo cuestiones raras acerca de cómo sucedió el accidente. Después de jugar al golf, habían vuelto a la casa, se prepararon, fueron a misa. Cuando volvieron de la misa, resulta que aparentemente se habrían puesto a jugar con un revólver, con un arma, y se le escapó un tiro a Juan Carlos I y le dio en la cabeza a su hermano Alfonso. Al día siguiente, la prensa portuguesa, que era donde estaban ellos en ese momento, publicó el comunicado oficial que había emitido la embajada española. Decía: mientras su Alteza Infante Alfonso limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos. El accidente se produjo a las 20:30 después de que el infante volviera del servicio religioso del Jueves Santo, en el transcurso del cual había recibido la Santa Comunión. Está también como dejando tranquilos a los súbditos de que había muerto limpio, por decirlo de alguna manera. Ya de entrada, el comunicado que se publicó hablaba de que estaban limpiando un arma y que se había escapado un tiro. Hubo luego distintas versiones manejadas de manifestadas de distintas formas por distintos integrantes de la familia real. El propio Juan Carlos en su momento contó a un amigo de él, a Bernardo Arnoso, que había apretado el gatillo desconociendo que el revólver estaba cargado y que la bala rebotó en una pared y pegó contra el rostro del hermano. Ni siquiera que lo había apuntado directamente, pero que no sabía que el arma estaba cargada. María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre de los muchachos, aseguró que en su autobiografía que el conde de Barcelona, o sea, su marido, había prohibido jugar a sus hijos con la pistola porque el día anterior habían estado disparando las farolas, pero que aquella tarde los infantes habían cogido igualmente el arma, así con sus palabras, para disparar contra una diana. Poco después de las 8 el arma se disparó. Posteriormente, la misma María de las Mercedes sugirió la posibilidad de que su hijo Juan Carlos apuntara en broma a Alfonso y disparara sin percatarse de que el arma estaba cargada. Según dicen, lo primero que hizo el padre a la hora de Juan de Borbón fue tapar a su hijo muerto con una bandera de España y pedirle a Juan Carlos que le jure
que no había sido intencional. Otra versión de lo que ocurrió en el cuarto de juegos donde se ocurrió esta tragedia con el disparo fue sugerida por la infanta Pilar, hermana de Alfonso y de Juan Carlos, y que según su relato, Alfonso regresaba al cuarto de juegos con las manos ocupadas, llevando algo de comer para él y su hermano, y empujó la puerta con el hombro, y al abrirse súbitamente la puerta golpeó el brazo de Juan Carlos, provocando que este accionara involuntariamente el gatillo, y la bala saldría disparada entonces, justo en el momento en el que Alfonso accedía a la habitación. La versión de la infanta Pilar es la que mejor lo deja parado a Juan Carlos, quien él mismo dijo que, bueno, que él apretó el gatillo pero no sabía que había bala. Todo un episodio que obviamente generó un montón de situaciones trágicas adentro de la familia, un hecho trágico que desencadenó en que, bueno, había pasado por una situación bastante depresiva Juan Carlos, que había estado apartado de la vida pública durante un tiempo, que su madre también había tenido, incluso llegado a estar internada en un hospital psiquiátrico por las complicaciones que le había traído, los traumas que le había dejado este altercado. Según se dice, una vez acabados los actos religiosos respecto a los oficios religiosos alrededor de la muerte del infante, don Juan, padre de los muchachos, arrojó el revólver al mar para deshacerse de este arma que, según el historiador Paul Preston, que es autor del libro Juan Carlos, el rey de un pueblo, comentaba que se había especulado mucho sobre su origen y que existen diversas versiones de dónde salió ese arma, tales como estas, algunas que se trataban de que un regalo que Franco, el propio generalísimo, le había hecho a Alfonso, que el regalo en realidad era del conde de los Andes, o que alguien se le había dado a Juan Carlos en la Academia Militar. Sobre este tema, en la autobiografía de María de las Mercedes, dice que de Madrid habían traído los hermanos una pequeña pistola de 6 milímetros que nunca se ha contado quién les regaló, que es aparentemente este arma con la cual el futuro rey Juan Carlos dio muerte de forma accidental a su hermano. Algo que claramente no le dejó tampoco un complejo sobre el uso de las armas, porque ha sido mundialmente conocido por su afición a la caza, Juan Carlos I de España, quien aún vive, quien abdicó a su trono, que hoy ocupa su hijo Felipe, quien llegó al trono por decisión de Franco, en forma directa, a través de un acuerdo, habiendo salteado a su padre, quien nunca fue rey, que fue hijo de un rey, fue padre de un rey, fue abuelo de un rey, pero él no pudo ser rey. Esta historia queríamos traer a cuenta porque un día como hoy, un 29 de marzo, pero del año 1956, es que ocurrió aquel episodio confuso, trágico, histórico dentro de la corona española,